¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Ya saben, esto es Live Vlog. Yo soy Andrés y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en uno de los lugares quizás que supuestamente dicen que uno tiene que tener más cuidado, ¿no? Y es calle 8 en San José. Vine a dejar a mi abuelo que está ahí montado en el autobús, ya casi se va. Así que vamos a recorrer un poco estas calles para ver si es cierto que es peligroso o no. Así que acompáñenme. Y es que vaya manera de iniciar los videos de este año, señores. De plena calle 8, nada más y nada menos. Ya casi nos vamos. Estoy esperando que el autobús de mi abuelo salga para empezar, para hacer este recorrido, como les digo, como algunos le llaman la zona roja, ¿no? Bueno, ya mi abuelo se va, que me le vaya muy bien. Y ustedes y yo nos vamos a recorrer calle 8. Y es que, a ver, sí, el lugar no es un convento de monjas que vas a encontrar en cada esquina, para nada, al contrario. Es un lugar conflictivo, pero creo que como todo lugar conflictivo, lo que uno tiene que saber es cómo moverse. Yo no digo que a lo mejor, si ustedes están viendo este video es porque no me asaltaron. Básicamente, es porque no me asaltaron. Pero, a ver, podría suceder que no salga el video nunca y es porque sí me asaltaron. Entonces, como les digo, vamos a recorrer, vamos a ir. Vine a dejar a mi abuelo. La terminal es un poco conflictiva, el lugar donde se ubica. Pero no pasa nada, todo bien. Ya vinimos, ya lo dejamos. Van a ver muchas caras quizás no tan sanas, no tan buenas, pero es parte de... Muchos me decían que por qué no me venía a grabar acá al Paso de la Vaca y a estos lados, y bueno, pues les estoy complaciendo, les estoy mostrando. Y como les digo, sí, hay una terminal que es la terminal 710, donde muchos autobuses para diferentes lugares de Costa Rica van, Guanacaste, para playas y todo eso. Mucha gente se ha quejado de que por qué la ubicaron en este lugar, ¿no? Porque el lugar, como les digo, no es un lugar tranquilo. Y bueno, transitar de noche sí es muy conflictivo, sí es muy peligroso. De día no digo que no, pero de día quizás haya un poquito más de presencia policial en este caso. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a echar para adelante, ¿no? Así que venga, vamos de aquí, vamos para el centro de San José. Entonces tenemos que recorrer como unos 300, 400 metros, que es como que la parte más complicada. Y a ver qué tal, a ver si este video sale publicado. Como les digo, si sale publicado es porque todo salió bien. Y sí. Y bueno, y si no, obviamente que no lo van a ver. Ahorita estaba pensando por cuál calle me iba. Hay dos opciones. Una es esta, que muy probablemente si me voy por esta no me vaya nada bien. U otra es por allá, que es el Boulevard, que es como la parte más transitada, por donde transitan los turistas que van hacia esta terminal, como les digo, la 710. Yo me voy a ir por la siguiente, por esta no, por esa no. Por esa, si anduviera acompañado sí, pero como no ando acompañado, ando solo, entonces no me la puedo jugar. Pero vamos a irnos por esta. Y es que, como les digo, o sea, la terminal, y esta terminal, que es una terminal muy grande, está situada en un lugar, está situada en un lugar que no es un lugar como muy estratégico, realmente. No entiendo el por qué la habrán hecho en este lugar, pero sí es un poquillo difícil el transitar. Más que todo es como de noche, pienso yo. De día no tanto, de noche sí, pero bueno, ya como les dije, son datos a tener en cuenta. Ahorita, por donde nos vamos a ir es por esta avenida que está acá, que eso es un bulevar. Y como ustedes ven, pues viene gente, ¿no? Pasa gente y quizás es un poco más tranquila, diría yo, porque bueno, a los 75 metros está lo que es como que las oficinas de la policía. Entonces a lo mejor por ese aspecto puede que sea un poco más tranquilo. No digo que del todo sí, no digo que se atengan, pero es andar con cuidado más que todo. Y de hecho muchísima gente no se viene caminando, muchísima gente de hecho prefiere venirse en Uber o en taxis y que los dejen en la pura entrada, y al igual cuando van ya para sus casas o que vienen de Nicoya, bueno, Guanacaste, de diferentes zonas, lo que prefieren es agarrar un taxi o un Uber igual y salir y no tener que salir caminando más que todo por los robos. Pero bueno, vamos a ir caminando, vamos a seguir caminando. Ya vamos caminando, como les dije, por este bulevar, que bueno, voy aquí con dos policías porque sí es un poco conflictivo, en serio. Y es que, a ver, aquí también hay mucho comercio de venta de verduras, de textiles, mucha cosa, ¿no? Y bueno, es una aglomeración increíble de gente, lo que se ve. Hoy es ya 2 de enero
y vean ustedes cómo se ve el ambiente. Las calles, quizás entre lo que cabe, un poco aseadas, no están tan sucias realmente, pero bueno, es lo que es. Para que Dios vaya preparando todas las bendiciones. Bueno, vean, me tuve que meter un momento al mercado central porque, bueno, sentí que me andaban siguiendo, como obviamente ando con la cámara y todo, y ando solo, entonces sentí que me andaban siguiendo. Entonces, para evitar, mejor decidí entrar al mercado como para distraerlos, ¿no? Y ahorita ya estoy en lo que es el punto cero, la avenida cero de San José, que es el bulevar, lo que todos conocemos y lo que yo creo que ya les he mostrado. Entonces, creo que voy a bajar por otra cuadra también, porque ya creo que ya los perdí. Y vamos a seguir con este video, porque bueno, esa es la idea, ¿no? Mostrarles quizás un poco esa parte oscura que no se muestra de San José. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar un toque por lo que es la parada de la León 13, que también dicen que es uno de los puntos quizás como conflictivos o calientes de San José. Y es que antes les dije que iba con un par de policías, pero tuvieron un llamado y tuvieron que irse, entonces por eso es que me quedé solito. Pero bueno, ya vamos hacia la parada de la León 13. Eso que está ahí, que ven ustedes, es la parada de la León 13, que también dicen que es uno de los puntos calientes, uno de los puntos conflictivos de San José, donde ocurren muchísimos asaltos y muchas cosas. Como les digo, a ver, yo casi nunca ando por estos lados, porque la verdad es que nunca transito por este lugar, porque no tengo por qué, ¿no? Entonces, bueno, allá, como les dije, de allá es donde yo venía, me tuve que meter al mercado, que está al otro lado, a 100 metros, pero bueno, quería mostrarles esto que, como les digo, podía ser uno de los lugares que hay que tener un poco más de cuidado. Y es que, a ver, los asaltos ocurren todos los días. En estos sectores es muy viable y muy fácil para el delincuente por ser, como les dije, zonas muy conflictivas. Pues la presencia policial trata de estar, pero a veces no. Y normalmente cuando te asaltan, en su mayoría son entre grupos de 2 a 3 delincuentes, te agarran, te hacen el famoso candado chino y pues te quitan tus cosas. O a las personas adultas mayores pues simplemente les roban los bolsos. Entonces, bueno, es parte de, como les digo, no todo San José es así y no todo San José es así. Y es que, a ver, hay muchos temas que no se pueden tocar sobre esta zona, por temas que prefiero no tocarlos, pero sí hay de tener mucho cuidado con lo que hablas muchas veces. Pero a ver, hay algo que sí quiero enfatizar, y no todo San José es así. San José tiene lugares muy bonitos y no todos somos malos. Habemos más buenos que malos. Entonces, para que ustedes también, o sea, tampoco es meter miedo, pero sí es mostrar un poco que la realidad de las cosas, ¿no? Me hubiera encantado ir a esta zona de abajo, bajar unos 200, 300 metros, pero ahí sí no entro solo, de hecho. Ahí sí me da miedo entrar. Pero bueno, eso se hará para otra, porque ahí sí tengo que ir acompañado o con policías, y ahorita pues ando solo, entonces no me quiero jugar el chance. Y de donde estábamos subimos que 200 metros directo y vamos a llegar a lo que es hay bastante gente hoy, a lo que es el mercado, perdón, a la oficina de correos, a las oficinas centrales. Y bueno, ya una vez aquí, hasta que sientes que el alma te vuelve al cuerpo. Porque aquí, bueno, aquí sí hay más presencia policial, hay más cuidado, ¿no? Creo que te puedes sentir un poquito más tranquilo, realmente, porque sí, en serio, en realidad sí hay mucho policía. Entonces, vamos a sentarnos un momento, a tomar aire y a descansar. Como les digo, ahorita estoy al frente de lo que es la oficina de correos y bueno, anduvimos por todo aquel sector. En realidad no quise como que adentrarme mucho porque, como les digo, andaba solo y la verdad es que tampoco puedo jugar mi integridad física en ese aspecto, ¿no? Ni puedo darme el lujo de quedarme sin cámara. Entonces, pues quise mostrarles por encimita. Si a ustedes les gusta este tipo de videos, déjenmelo saber y les hago más, ¿por qué no? Pero como les digo, si hubiera andado acompañado, pues sí me animo a meterme más adentro de esa zona roja
que la gente le teme y le teme mucho, y yo me incluyo, siempre mantenerlo con respeto, ¿no? Y saber cómo moverse y saber también qué decir. Entonces ya saben, si ustedes tienen que ir por la terminal 710 o por esos sectores y tienen que moverse y andan solos, preferiblemente traten de hacerlo en Uber o en taxi. Y si andan acompañados, siempre andar con cuidado, ¿no? Como les digo, no todo San José es así, hay todavía lugares que se puede transitar con tranquilidad, pero también hay otros lugares que sí hay que tener un poco más de cuidado. Yo amo mi país y yo amo Costa Rica, pero también lastimosamente hemos ido perdiendo ciertas zonas que antes eran seguras en San José y ya hoy no lo son tan seguras. Esperemos que quizás con este gobierno que tenemos, que desde hace como un año, las cosas cambien, ¿no? Y podamos quizás vivir un poco más tranquilos. El turista casi no anda por esos sectores, entonces no va a notar ese cambio, ¿no? Pero si tienen que transitar por esos sectores, si no son de Costa Rica, pues anden con cuidado siempre. Siempre les digo, no expongan, no anden con cadenas que sean visibles, no anden con el celular en la mano y casi siempre pues traten de llevar el bolso adelante. Y nunca se confíen, nunca. Siempre un ojo adelante y otro atrás, en serio, de verdad que sí. Y bueno, yo creo que de acá, desde el frente de lo que es la oficina central de correos, me despido. Chicos, de verdad espero que para este año que viene esté cargado de éxitos para todos ustedes, que las cosas les salgan genial. Les agradezco a todos los que en este año atrás que pasó han llegado al canal, de verdad, muchísimas gracias por ese apoyo, muchísimas gracias a la gente que desde un principio ha estado, a la gente nueva, bueno, a cada uno de ustedes, a la gente que comparte los videos, que les dan like, que los comentan, en serio, se los agradezco montones, porque gracias a ustedes el canal poquito a poco va subiendo y eso de verdad que es de agradecer. Ya saben, yo soy Andrés, esto es Life Vlog y bueno, así inicia el año, así arrancamos el año con esta serie de videos que vamos a estar haciendo y pues nos vemos muy pronto, cuídense y de verdad espero que estén bien y que la hayan pasado bien este 31 de diciembre. Nos vemos, pura vida. I've been down so long that my mind can't get no rest.